Bien, pues damos inicio. Buenas noches a todos. Vamos a empezar con el tema de la sesión 6. Se encuentran ya en Classroom, lo pueden descargar y abrir con Notebook o Colab, cualquiera de los dos. Van a ver algo como esto. Si quieren limpiar todo para ir viendo las salidas, le damos en Edit y en Clear Offset, limpiar todas las salidas de las celdas para que podamos ver más limpio nuestro área de trabajo. Bueno, el primer tema que tenemos aquí es expresiones regulares. ¿Cuáles son esas expresiones? Bueno, esas expresiones son pequeños métodos con cadenas, que ya vimos algunas. Algún trabajo con JSON y fecha y hora. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Voy a hacer un poco más grande esto para que se vea mejor. Bueno, primer punto, vamos a ver lo que es lo que es search. Y lo que es search no es otra cosa más que la búsqueda en un texto mediante el uso de expresiones regulares. Tenemos un texto llamado texto y dentro de ese texto tenemos una cadena. La primera función de esta expresión regular es usar la paquetería Regular Expression, que es una librería muy usada, la cual tiene como función usar search, y dentro de search podemos poner lo que quieres buscar y en dónde lo quieres buscar. En este caso tenemos este texto, y quiero buscar la palabra hola, que es esta, ¿no? Si yo lo ejecuto, me va a dar una información. No, vean que no estoy haciendo ningún print, sino que simplemente estoy ejecutando esta expresión regular, search. ¿Qué es lo que me da? Me da información. Primero, que hizo match con un objeto. Y este objeto, ¿dónde lo encontró? Lo encontró en la posición 9 hasta la posición 15. Y hizo match con nombre. Si quiero ver obviamente el resultado de esto, puedo usar una condicional if para decir pues la cadena fue encontrada, porque esto me va a devolver un true o false. Y pues obviamente si yo ejecuto esta, me dice que la cadena sí fue encontrada. ¿Por qué? Porque obviamente el resultado ya en search manejamos el resultado, ¿no? Que no es de acá. Nos dan una posición booleana y podemos hacer una operación, una comparación. Si yo buscara algo que no exista y vuelvo a buscar, pues me dice que la cadena no fue encontrada. ¿Por qué? Porque si yo lo busco en esta parte, pues no me da ninguna información, da nulo, no me regresa nada, no encuentra nada, y por lo tanto pues va a entrar a un false, donde pues puedo controlar que la cadena no fue encontrada. ¿Puedo usar un comodín en esta función search? Sí, puedo usar este comodín. Vamos a poner aquí comodín. ¿Y qué es este comodín? Pues este es un comodín en la que dice todo que empiece con mi, no importa lo que haya en medio, pero que termine con es, ¿no? ¿Dónde lo vas a buscar? Pues en texto. Recuerden que texto es esto, lo que tenemos aquí arriba. Entonces, si yo lo ejecuto, me va a dar aquí un match donde empezó con mi, luego nombre es, eso es lo que terminó. O sea, no le importa lo que haya aquí entre mi y es. Ese es el comodín que tenemos en medio. Y hizo un match, ¿no? Y encontró la información. Entonces, el search funciona de esta manera, en una cadena. Puedo tener una cadena multilínea. Y en lugar de usar search, puedo usar también el find all. El find all lo que hace es también buscar en toda la cadena. Generalmente se usa cuando tenemos más de múltiples líneas. Y dentro de estas múltiples líneas, pues lo que podemos hacer es buscar, por ejemplo, aquí lo que estoy buscando es la palabra coche. No importa lo que haya en medio, pero que termine en rojo, ¿no? Si yo lo ejecuto, este find all, pues me va a dar esto, ¿no? Coche de María, es rojo, porque encontró coche. Todo lo que está en medio no nos interesa, pero hasta que llegue a rojo. Entonces, eso fue la coincidencia y esta fue la coincidencia. ¿Y qué me arroja? Pues me arroja una lista con los elementos de búsqueda.
La siguiente que tengo es spleen. ¿Y para qué me sirve el spleen? El spleen me sirve para buscar y sustituir. Es lo muy usado en otros lenguajes, en la que buscas en una cadena y en esa cadena lo que hace, pues es simplemente reemplazar, ¿no? Entonces dice que va a buscar va a buscar y me va a subdividir en elementos. Si yo lo ejecuto, me da una lista donde busca esto y esto reemplaza en una posición de lista. Entonces la silla y empieza, ¿no? Cada espacio es una subdivisión. Lo cual hacemos con las listas, ¿no? O con un string, separarlo por elementos. Tenemos también el sub, y el sub lo que hace, este sí es el reemplazo, en la que va a buscar una palabra, en este caso, por ejemplo, va a buscar la palabra verde, y la va a reemplazar por un texto, en este caso negro. ¿De dónde? De esta cadena, ¿no? De texto. El texto original es el coche es de color verde. Cuando yo lo ejecuto, pues me da el coche de color negro. Reemplazo verde por negro. También algo que usamos, pues fueron los JSON, ya lo vimos en la sesión anterior. Para repasar un poco, pues es que para nosotros convertir una lista, o en este caso un diccionario, convertirlo a un JSON, pues se usa DOMS, donde pues simplemente se le pasa como parámetro de una lista, se usa obviamente la librería JSON, y este pues me crea un JSON, ¿no? Donde este JSON se puede enviar o recibir, ¿no? Dependiendo para qué se use. ¿Y cómo hago la inversa? Pues se usa LOPS. En este caso LOPS, pues me regresa ya a un diccionario. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues parece que son iguales, pareciera, pero no lo son. Si yo structure, yo quiero buscar una posición, por ejemplo la 1. Si yo lo busco, me va a dar estas comillas. ¿Qué significa? Que está leyendo el JSON, pero como una cadena. Entonces yo cuando al darle una posición, no estoy buscando el key. O si yo busco el key, como si lo fuera en un diccionario, con esto, con nombre. ¿No? Por ejemplo, si yo pusiera aquí nombre, pues me va a dar un error. Va a decir, oye, es que no encuentro este índice, ya que estoy leyendo una cadena, no estoy leyendo pues una lista de la posición no es un entero, no es una lista. Entonces por eso, esa es la diferencia. Si yo lo que hago es hacer lo mismo acá, pero ya transformado el JSON a un diccionario, entonces yo sí puedo buscar la posición 0. Bueno, me dice ahora sí que el key no lo encuentra, porque obviamente es un diccionario, pero si yo buscara yo esta, me da ya la silla, ¿no? Porque el nombre significa silla. Entonces aquí ya me da un valor. Me indica entonces que esto sí es una lista, un diccionario, y que este es un JSON, ¿no? Entonces esa es la diferencia, aunque en la salida lo vemos igual, pero no lo es. Uno es un JSON y otro ya es una lista. ¿Cómo se manipula la fecha y la hora en Python? Bueno, usamos una librería que se llama DataTime, obviamente, la misma librería DataTime, es la misma función. Y generalmente tenemos el now. ¿Qué nos da el now? Nos da la fecha actual y la hora actual. Si yo lo quiero imprimir, pues me va a dar toda la hora, ¿no? La hora actual que tenemos al momento en el servidor. Si yo lo ejecuto, vean, tengo la fecha 2023, 12, 26 y la hora, que en este caso fue ejecutado a las 8:19:55 con 54.611, perdón, serían 546.100 microsegundos, ¿no? Entonces con esto, pues lo que tenemos es ya la fecha actual. Puedo subdividirla, ¿sí? DataTime tiene las funciones year, month, day, hour, minute, second, ¿no? Donde cada uno de estos, de la fecha actual, puedo obtener el año, el mes, el día, la hora, minutos y segundos de una fecha. ¿Okay? Entonces si yo quiero imprimir, por ejemplo, la hora, me da que son las 20 horas. Si yo quiero imprimir el mes, pues me da que es el mes 12, ¿no? Entonces, esa es la funcionalidad y eso es obviamente lo que usamos DataTime. ¿Por qué es importante ese DataTime? Porque es el que usa las bases de datos, que ahorita vamos a ver cómo se conectan.
Entonces con esto pues finalizamos lo que son expresiones regulares, ya los vimos, era un recordatorio. Ahora sí vamos a ver lo que son las conexiones a la base de datos. Okay. Voy a cerrar este y vamos a cargar el siguiente que dice base de datos, okay, que también ya está aquí en Classroom. Y vamos a ver cómo funciona la conexión. Para poder conectar Python con una base de datos, dependiendo la base de datos que queremos conectarnos, necesitamos nuestro pequeño conector. Este conector nos va a permitir poder comunicarnos entre la base de datos y eh, la, pues la base, en este caso nuestra API, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una base de Postgres, pues lo que va a hacer es mostrarme, eh, conectarme a la base de Postgres. Si yo me quiero conectar a una base Mongo, pues también necesitamos el conector o el plugin de Mongo. En este caso, la aplicación de Python necesita una conexión, un MySQL Connector Python, para hacer la comunicación, en este caso con nuestra base de datos. En este caso, vamos a conectarnos a MySQL. Aquí vemos en el diagramita que necesitamos unas palabras clave como cursor execute, que es para ejecutar. Nos da el número, lo que hace este conector es devolvernos las filas afectadas y nosotros debemos confirmar la modificación de los datos mediante un commit. Este MySQL Connector lo que va a hacer es actualizar la tabla, la base de datos, el servidor de la base de datos me va a contestar con un contenedor de se afectaron tantas tablas, eso es lo que pasó, y el mismo conector va a mandar a hacer la persistencia de los datos. Tenemos por aquí una API, que también hay APIs para Python, pero en este caso no la vamos a utilizar. Vamos a usar este conector de MySQL. Este conector donde se encuentra, les pongo aquí la ruta, esta la podemos poner acá. Esta es de MySQL. En este MySQL aquí nos da la conexión y nos pone ejemplos de código de cómo utilizar nuestro conector, ¿no? En este caso de Python con MySQL. Si quisiéramos conectarnos a Postgres, también entramos a su página, buscamos el ejemplo y nos da, obviamente, ejemplos de conexiones. Para con esto, obviamente, aquí nada más nos dice que hay que usar MySQL Connector, esta librería. ¿Dónde la encontramos? MySQL Connector la encontramos en nuestro pip de Python, nuestro repositorio de plugins o librerías. Y vamos a conectar o vamos a instalar Python install connector Python. Lo ejecutamos en nuestra terminal y vamos a ver algo como esto, donde nos va a descargar nuestro conector. Pesa aproximadamente 15 megabytes, muy ligero, y en automático se configura con Python. ¿Okay? Una vez hecho esto, ya podemos utilizarlo con el import MySQL Connector. Necesitamos crear una conexión a la base de datos. Una vez que tenemos el plugin, hay que levantar una conexión, en este caso el servidor. Para eso, usamos MySQL Connector Connect. O sea, vamos a conectarnos a una base de datos. ¿Y qué necesitamos? Nos damos el host. En este caso voy a conectarme a una base de datos local que tengo acá. Esta base de datos local es una que tengo acá, que se llama test, ¿no? En esta test pues tengo unas tablitas de ejemplo. Tengo por ejemplo una aquí que se llama alumnos y algunas unas de ejemplo, ¿no? Pero bueno, esta base de datos test es la que me voy a conectar. Para eso debo tener información de mi servidor. Mi servidor se llama localhost y está conectado a este puerto. Este puerto es especial para mi servidor, en este caso de Mac. Si tú tienes, no sé, OneServer, Sham, pues verás que tu puerto default pues es diferente a ¿no? El 3306, ¿no? Aquí es importante obviamente colocarlo. No te bases en el mío. Bueno, si ese es tu puerto adelante. Si no, pues cambia a tu puerto de que te da OneServer. Tu usuario, en este caso por lo general es root, si es por obviamente una prueba de una conexión a base de datos local.
El password, generalmente en OneServer creo que es vacío, no te da una contraseña. Aquí pues, es la misma. ¿Y a la qué base de datos te vas a conectar? Estos son los datos principales de conexión a nuestro conector. Se va a llamar con, ¿no? Tú le puedes poner el nombre que quieras. Es una conexión activa. Esa es la que vas a usar para conectarte, en este caso, al servidor de base de datos. Aquí se abre, vean que no lo he cerrado. Es importante cerrar la conexión porque si no se queda abierta. Y si haces muchas veces conexiones, va a llegar un punto en el que pues ya no te va a responder tu servidor. Ok, entonces una vez que tenemos nuestra conexión a base de datos con nuestros datos de nuestro servidor local, o si lo tienes en la red, sin ningún problema lo puedes usar. Yo voy a usar mi base de datos que tengo local. Primer punto, ¿qué podemos hacer una vez conectado? Bueno, pues podemos crear una consulta. Python, o en este caso el plugin de conexión, ejecuta queries. Más que tener sus propias instrucciones, como lo tiene, por ejemplo, mejor el Laravel con su Locken, ¿no? Usamos más un query builder, ¿no? En la cual tú pones la consulta o el query nativo de MySQL y este Python lo va a traducir y lo va a ejecutar al servidor, se lo va a mandar al servidor. Para eso usamos nuestra conexión. Cursor es una instancia para abrir ese canal de comunicación, conectarnos a nuestro servidor y ese usamos un execute donde le decimos al servidor ejecútame un query, que en este caso es una sentencia SQL nativa de MySQL. Obviamente aquí, una vez teniendo esto, puedes tú en este caso obtener los resultados. Cursor obtiene los resultados, en este caso que nos devuelva el servidor. Vamos a hacer una prueba. Voy a conectarme a mi base de datos. Para eso voy a ejecutar esta línea. Ya me da un número de compilación. Aquí está, es 82. No hubo problema. Mi conexión está activa. Abrí un canal de comunicación, ¿no? Ahora bien, puedo ejecutar consultas. En este caso puedo ejecutar esta. Quiero ver las tablas que existen, en este caso en la base de datos test. Para eso, pues ejecuto este query y me dice, hago aquí un print, en tuplas, me regresa los valores y me está diciendo que tengo 4 tablas, ¿no? Alumnos, esta de register, ¿no? Estos son de pruebas, pero me dice que tengo 4 tablas, ¿no? Si yo quiero construir otra o quitar esta, que lo voy a hacer para fines de prueba, ¿no? Entonces yo aquí en mi tabla alumnos, que aquí ya me la está mostrando, la voy a eliminar. Pues le voy a decir que sí. Listo, ya me borró mi tabla alumnos. Entonces yo vuelvo a ejecutar esta función. Y vean, ahora ya no me dice, ya no me da alumnos, ¿no? Ya me da vacío. Bueno, más bien, no me da la tabla, no vacío. No me da la tabla de alumnos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como la conexión está abierta, en ningún momento estoy cerrando la conexión. ¿Okay? Aunque ya ejecute este pedazo de código, la conexión sigue activa. Puedo seguir ejecutando queries a mi servidor y sin problema me sigue conectando. Esta es la conexión que sigue activa. Si yo no la cierro y vuelvo a ejecutar, se crea otra nueva conexión. Y si esto yo lo pongo en un ciclo infinito, puedo tumbar el servidor por tantas conexiones. Imaginen que tengan los datos de alguna base de datos en QA o en producción y quieran mandar esta conexión n veces, pues pueden trabar el servidor, ¿no? Un ataque de SQL injection, ¿no? Para eso también usan Python. Pero bueno, no es la finalidad. Una vez que ya sé cómo ejecutar consultas mediante un query nativo de MySQL, en este caso, pues entonces puedo empezar a crear una tabla. Y creo, aquí pues obviamente la tabla que vieron fue la tablita que tenía acá, alumnos, donde aquí pues en alumnos se crea una tabla, tienes un ID con un tipo entero, autoincrement, no null y primary key, toda una sentencia MySQL, ¿no? SQL. ¿Okay? Técnicamente usamos un string donde está la consulta y creo los campos name, el nombre del alumno y a lo mejor su correo, ¿no? Y puedo crear aquí más cosas como si fuera una consulta MySQL. Uso el cursor para
mandar a comunicar al servidor y un execute para ejecutarme el query. O sea, este query es un string. Al hacer esto, en automático pues se va a construir mi tabla. Yo lo voy a ejecutar y listo. Ya me dio ejecutó sin ningún problema. Yo me puedo regresar a mi base de datos test. Puedo refrescar y ya tengo la tabla de alumnos. Bueno, ya tengo la tabla de alumnos con las propiedades ID, que es autoincrement, primary key, una llave primaria, en pocas palabras, un varchar de 255, ¿sí? 255, y un email también varchar de 255. Entonces, lo que yo ejecuté, este query, ya me lo afectó a mi base de datos. ¿Qué pasa si vuelvo a ejecutar? Pues ya aquí ya daría un error, ¿no? Y aquí, ¿qué me dice? Bueno, pues aquí me da una retroalimentación que me dice que la tabla alumnos pues ya existe, ¿no? Y el error fue en el execute. Y aquí me dice que, bueno, internamente al hacer esto, ¿qué puedo hacer? Me dice como sugerencia, usa un try, donde tú puedas manejar la sección. Y bueno, al final me dice, pues la tabla no existe. O más bien la tabla ya existe y no puedes crear una nueva, ¿no? Esto, obviamente, ¿qué podríamos agregar acá? Un try, un catch, o un section en su caso, para controlar que si tratan de volver a ejecutar la construcción de una tabla que ya existe, pues te dan algún mensajito, ¿no? En lugar de pues, este error tan grandote que te puede dar en la consola, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, ahora bien, ¿cómo insertamos datos? Ya vimos la consulta. El insertado pues, es exactamente lo mismo que usaríamos en MySQL. Un insert into, alumnos, que es mi tabla, name, email, con los valores, en este caso John Doe y el correo, ¿no? Aquí vamos a poner, por ejemplo, Pedro Pérez, y su correo va a ser Pedro, ¿no? @example, bueno, ese va a dejar su dominio. ¿Y qué hacemos? Lo mismo, un cursor y un execute. Vean que ahora agregamos este nuevo comando. ¿Qué pasa si no tengo un commit? Vamos a comentar esto. Si yo ejecuto esto, vean, sin problema ya me dio paso, no hubo errores. Pero si yo me voy a mi base de datos, y aquí en mis datos, ¿no?, que tengo acá, quiero refrescar, pues vean que no tengo nada. Sigue vacía mi tabla. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerle un commit, mandar el commit a la conexión. Lo mismo que vimos en nuestra imagen, ¿no? Que en esa imagen era ese commit que enviamos desde nuestra aplicación. Este es el commit, es este. Este commit le va a indicar a nuestro conector pues que haga una persistencia a los datos con ese commit. Entonces pues agrego el commit y vuelvo a ejecutar. Entonces ahora sí me voy a mi base. Y esto, bueno, aquí obviamente, ¿por qué me agregó dos? Si solamente el commit está una vez. Porque ese primer insert se quedó ahí. Está en nuestro plugin. Ese primer Pedro Pérez está ahí, ¿no? La segunda vez que volví a ejecutar y ya metí el commit, tenía Pedro Pérez, la primera ejecución. La segunda ejecución ya va con el commit, dice, entonces ahora sí quieres hacer todo el insert. ¿Qué es esto? Que yo puedo construir, hacer una estructura muy grande de inserciones a diferentes tablas y al final el commit hace la permanencia. Generalmente lo usamos cuando tenemos algún ciclo o hacemos alguna inserción de datos en diferentes tablas y pues, para evitar que si hay un error en alguna, pues hasta que todo no esté bien, no insertamos. A lo mejor porque tenemos IDs que dependen de otro. Entonces por eso es importante esta parte. Voy a dejar ahorita los dos Pedro, porque me va a servir para el siguiente, ¿no? Que va a ser un update, pero ahorita lo voy a dejar así. Ahora bien, ya que podemos nosotros insertar uno solo, el siguiente es
cómo podemos insertar múltiples elementos. Para eso, pues tenemos una lista de datos. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí va a ser Mary @example. El siguiente usuario que tengo yo aquí en mi lista de datos, la lista de datos debe ser una lista de tuplas. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, va a ser, no sé, Joseph, y va a ser aquí Joseph. Y en John Smith le vamos a poner Pep o Pepe. Y aquí vamos a poner Pepe, ¿no? Estos son mis datos y quiero ejecutarlos de forma masiva. Imaginen que tengo yo una lista de unos 50 o 100 datos. Ir uno por uno, podría yo construir la tabla, pero tendrías que crear una cadena a partir de esos datos. Podrías tener la lógica para crearte esta cadena y ir agregando más insert, ¿no? O puedes usar del mismo execute many, que es otra función del cursor, o en este caso de la conexión. Lo que haces con esto es decirle, bueno, insértame a alumnos mediante su columna name y mail los siguientes valores, y se usa aquí el símbolo % y una S, indicándome que el primer dato, name, va a ser el primero que encuentre en la tupla. El segundo dato, apuntando email, va a ser el segundo dato apuntando en la tupla. Y con esa lógica, yo podría en este caso ir agregando más datos, más columnas en la tupla, más elementos, y agregando una coma, colocándome la lista de tuplas. En este caso, pues es date. Y este date lo que va a hacer es que va a ir recorriendo tupla por tupla en automático este execute many y me va a insertar en este caso en esta tabla alumnos. Hago un commit para indicar que quiero que haga persistencia en los datos, que no los deje ahí al vuelo. Entonces al yo ejecutar ya me dio, yo me puedo ir a mi base de datos, refrescar, ya tengo Mari, tengo José y tengo Pepe, ¿no? Que son estos datos, son los que agregué masivamente. O sea, así ya podría agregar muchísimos datos en mi lista y de forma, pues en forma automatizada va a ir insertando sin agregar ningún ciclo ni nada por el estilo. Ya tiene esta funcionalidad, ¿no? Ahora bien, ¿cómo nosotros actualizamos datos? Lo mismo, hacemos un update, una sentencia nativa de MySQL. Y esa sentencia, pues una es colocar los datos ya aquí en el string. Aquí obviamente voy a mandar un nombre. Recuerden que tengo dos nombres repetidos. Pedro Pérez, que es con el ID 1. Entonces ese le vamos a poner, no sé, Carlos, ¿no? El ID es el 1. Entonces hago un set name con un where, ¿no? Una sentencia nativa de mi SQL. Entonces este Pedro Pérez con el ID 1 le va a cambiar el nombre, ¿no? Y entonces con esto yo nada más ejecuto, hago una persistencia y aquí ya agrego una nueva instrucción que se llama round count. Este round count no es otra cosa más que cuántas filas afectaron o afectaste. Si yo ejecuto, ya me imprime, ¿no? Un registro afectado, porque me da el número de registros que afecté. ¿Solo fueron uno? Sí, solo fue uno. Si yo me regreso a mi base de datos, refresco, ya no dice Pedro, ahora dice Carlos, ¿no? Entonces, ya hice el update con una sentencia, con un row, ¿no? Nativo. También lo puedo hacer de manera dinámica, o sea, sin tener los datos ya aquí de manera hardcodeados en nuestra string, lo puedo hacer dinámicamente, agregando el % y la letra S y
con el execute, el query, le vas a agregar una coma y con una tupla, que es esta, vas a ir en este orden. Si la primera es el % de ese, es el primer elemento de la tupla y el segundo elemento pues es el siguiente elemento que está dentro de la tupla. Y con esta lógica yo puedo actualizar. Y en lugar a lo mejor de que sea Pepe, le voy a actualizar que es el ID 5. Entonces yo aquí pongo ID 5, hago un commit, uso mi salida para ver cuántas afectó, ejecuto, dice que le afectó a una tabla, perdón, a un registro de la tabla, y ya cambió el nombre, ¿no? Ya no tiene Pepe, sino dice Omar, ¿no? Esto en cuanto al update. Y también tenemos otra opción, que es usando pues este execute, teniendo la sentencia y los valores en una tupla aparte, que es muy parecida a esta. La tupla la metes directamente, ¿vale? Y también otra opción es pues tener separado la sentencia en SQL, los valores ordenados según como los vas usando en tu query, y al final los ejecutas, que es prácticamente lo mismo, solo que ya los separas, ¿no? Entonces vas a actualizar, ¿no?, el nombre, qué le vas a enviar y qué ID, ¿no?, y la salida. Bueno, ¿cómo consultamos datos? Bueno, los datos los consultamos de la siguiente manera. Igual, con un query, ¿no?, o select from, en este caso alumnos, o el nombre de la tabla. Si quieres una condicional como un where, lo colocas. En este caso quiero todos, pues uso el asterisco. Y puedo también agregar un order by, como para ordenar los datos, ¿no?, con las mismas sentencias de SQL. Y puedo ejecutar, en este caso, mi query. Voy a ejecutar la primera. Uso un fetch, ¿no?, fetch all, o sea, llámame a todos los datos. Y este resultado me va a dar una lista de datos, donde yo las puedo ir ya recorriendo, ir trabajando estos datos, ¿no? Voy a ejecutar y ya me da mis tuplas. Cada fila de la tabla lo maneja como tuplas. Python los reconoce como tuplas, ¿no? Entonces estas son una tupla, dos tuplas, tres, cinco tuplas, que son estas. Me da estos datos. Este primer row es esta, ¿no? Si yo quiero ver el tipo, escribo la palabra type. Si yo ejecuto, vean, cada uno de estos elementos es una tupla. Ya recordamos en la estructura de datos que es una tupla, ¿no? Cuáles son sus propiedades. Podríamos esto pasarlo a una lista o ya tratarla como algún dato, pero por seguridad me lo trae en formato de tuplas, cada uno de estos rows, ¿no? Entonces con esto hago una consulta, y ya sea que la quieres una consulta mejor ordenada, con algún where, ¿no?, un order by, ¿no?, un limit, no sé, cualquier instrucción de SQL que tú quieras, la mandas a ejecutar y ya Python con fetch all te trae esos datos. ¿Cómo ordenamos datos? Pues, perdón, ¿cómo eliminamos datos? Lo mismo, una sentencia del, from, y pues obviamente aquí un where, ¿no?, para decirle qué quieres eliminar. En este caso, en mi tabla que tengo, quiero eliminar la última, que es la 5. Pues lo puedo hacer directamente hardcodeado acá con el string, o como ya lo vimos en los otros ejemplos, agregarle un por ciento, una S, y a esta ya tú le pones aquí, ¿no?, una tupla, donde aquí, como solo es un elemento, le digo que a lo mejor es el ID 5, ¿no? Puedes ejecutar como lo vimos anteriormente, o directamente en el string, ¿no? Y yo ejecuto,
Me dice que afectó un registro. Yo refresco y sí, ya eliminó, ¿no?, mi dato. Y ya para finalizar, para cerrar esa conexión y evitar que se quede activa, ejecuto un close. Si yo quiero, por ejemplo, volver a consultar y ejecuto, ya me marca un error. ¿Por qué me marca un error? Porque me dice que la conexión ya no está disponible. O sea, ya cerré ese canal de comunicación con el close. Y si yo quiero ejecutar otra cosa, o cualquier instrucción MySQL, ya el servidor, ya cerré esa conexión para evitar pues que a lo mejor algo se siga consumiendo o que el servidor esté consumiendo servicios del servidor. Aquí pues cerré la conexión. ¿Ok? Entonces con esta parte pues, vemos en este caso cómo conectarnos a una base de datos, en este caso MySQL. Python tiene múltiples conexiones. Puede ser a Postgres, puede ser a Mongo, a SQLite, a diferentes gestores de base de datos. Se puede conectar sin ningún inconveniente. Pueden ustedes ir, si se van por ejemplo a su conector o a su, a su pues, documentación, van a ver que se conecta a múltiples objetos, ¿no?, múltiples bases de datos. También ahí te vamos a mostrar un par de ejemplos. Esto es obviamente una conexión muy simple, ¿no? O sea, no controlamos nada, no hay errores. Voy a mostrarles unos ejemplos ya de cómo manipular, ¿no? Lo voy a hacer un poco más grande. A ver si se logra visualizar. Voy a cerrar la terminal. Creo que ya se ve, si no lo voy a hacer más grande. Voy a cerrar este para que no me esté estorbando. Ahí está. Creo que ya se ve el código, ¿no? Voy a usar un programa de Python, ¿no?, nativo. Lo que hago es importar obviamente mi librería. En este caso voy a encontrarme una base de datos MySQL, por eso uso este conector. Primero, vean, allá agrego un try, ya se agrega un try, porque quiero controlar si la conexión falla, si por ejemplo no existe la base de datos, o el servidor está bloqueado, el puerto, no sé. Agrego en este caso mis parámetros. En este caso es indistinto cómo los coloques en el orden. En el ejemplo anterior, recuerden que database tenía hasta abajo. Lo puedo poner acá. Al final busca el elemento, en este caso subcate, y no importa el orden. Mientras tenga los datos, es a una base de datos local, o en este caso es localhost o 127.0.0.1, o algún host que tengas ya en red. La base de datos, que en este caso es test, de pruebas, mi puerto, en este caso el puerto que usa Mac, de mi servidor Mac, y pues usuario y contraseña, que es en este caso el mismo. Puedes crear un usuario lo puedes crear. Hago mi conexión a un cursor, y lo que hago aquí ya es primero agregarle un tipo de información al usuario. Aquí le indico al usuario que antes de actualizar hay que pues obtener información, ¿no? Hago una consulta SQL, ¿no? Directamente agrego el ID a mi tabla, que esto podría yo ponerlo aquí en un tipo print para pedirle al usuario, dame la tabla a conectar, ¿no? Y aquí lo podría hacer un poco más dinámico. Y obviamente ejecutamos, en este caso el query. Hago un fish one, vean la diferencia entre un fish all y un fish one. Un fish es solamente obtener uno solo, porque estoy esperando un solo elemento. Cuando lo vas a imprimir, después de que sepa que estás imprimiendo, ahora sí viene un update. En este caso voy a setear en mi nombre, en el ID. En este caso el ID 8 no existe, pero voy a cambiar. Hago el commit y le digo, bueno, un mensajito de que todo perfecto. Después de hacer la actualización, vuelvo a obtener la información con otro fish one. Vean aquí, ejecuto este query primero que construí, ¿no? Muestro. Si hay algún error de conexión a MySQL, aquí MySQL Connector tiene su propio manejador de errores. En este caso es error. Algún error que me dé por cualquier cosa, pues lo voy a cachar dentro de una section. Y ya de cajón tiene que
ejecutar mi finally, ¿qué hago? Si la conexión está todavía activa, pues ciérramela, ¿no? Y fin de la conexión. Entonces ya este código ya es pues ya más elaborado, ya mejor controlado los errores, ¿no? En los que, por ejemplo, si yo quiero conectarme a una base de datos TextX y quiero ejecutar esto, pues me manda un error, ¿no? Me dice, oye, la conexión no está definida, ¿no? Ya me controla un error. Yo lo quito y a lo mejor aquí el ID no existe, pero yo lo quiero ejecutar. Vean lo que me dice. Antes de hacer tu actualizado, tu grabación, no encontré datos. ¿Puedo hacer puedes actualizar? Pues sí, pero después de actualizar no va a haber nada y cerré tu conexión, ¿no? Entonces, al menos aquí controla el error de conexión. Yo, por ejemplo, a alumnos no va a ser el ID 8, ¿no? Yo va a ser, por ejemplo, el ID 4. Igual, aquí otra mejora es pues que no esté obviamente fijo esto, ¿verdad? Sino que sea capaz de todo hacerlo automatizado, de pedírselo al usuario, ¿no? Ejecuto y veamos lo que me da. Me dice, antes de hacer tu grabación o tu cambio de datos, eso es lo que tenías antes. Un ID 4, José y su correo electrónico. Después de que yo lo actualicé correctamente, tienes ahora el mismo ID, pero ahora tienes Omarín y el correo pues es el mismo, no le modifique. La conexión se cierra. Y ya la cerré. Entonces aquí me va a estar abriendo y cerrando cada vez que ejecute el programita, ¿no? Entonces esto es obviamente un actualizado de datos, ¿no? Ya cachando un exception, cachando obviamente algún tipo de error. Veamos otro ejemplo. Esto obviamente pues era uno todo hardcodeado los datos, ¿no? Si yo me voy al siguiente, que es el 2, que tengo acá, tengo una conexión, ya no tengo hardcodeado el nombre, ni el email, ni el ID. Ahora lo tengo mediante aquí mi parámetro, ¿no? Tengo el name, el email y el ID que quiero modificar. Construyo una entrada de datos con una tupla. Recuerden que recibe tuplas el execute. La tupla es con paréntesis. Tres datos, que en este caso, en este orden tiene que llegar. El name, el email y el ID, ¿no? En este orden que tú los colocaste, se mandan aquí, este input es este. Y hago el commit. Me imprime algo como que múltiples columnas se pueden ejecutar, ¿sí? No solamente el nombre, sino todas las columnas. Si hay algún error de conexión o si hay alguna falla en actualizar las columnas, me va a decir qué error es. Este format, recuerden que es para que donde encuentres un corchete, mandes ahí lo que te manda en formato string. Lo vimos en la primera sesión o segunda. Y siempre me va a decir si la conexión falla, pues ciérrame la conexión, ¿no? Si la conexión está abierta, ciérrala. Entonces con esto, ya estos datos, ya los puedo yo modificar. Entonces en lugar de dejar mi nombre, bueno, aquí se supone que estaba Marina, ahí está. Voy a volver a modificar. 4, va a estar Juan Pérez. No creo que era, sí, bueno, Pepe, creo que era Pepe. Vamos a dejar su correo Pepe. El ID es el 4. Vamos a ver si es cierto. Sí, ID 4. El nuevo correo va a ser Hotmail. Y ese es su nombre, ¿no? Si todo se ejecuta bien, pues me va a marcar que todo fue correcto, ¿no? Entonces ejecuto y me da la siguiente información. Me dice que múltiples columnas fueron actualizadas correctamente y que mi base de datos se cerró. No tengo más información de salida, ¿no? Simplemente fue esto Spring. A diferencia del primero, pues que tiene yo por cada cosa, yo le explicaba. Pude haber puesto un connection, ¿no? Un print row para ver qué tablas me pegó.
o me afectó, que es con este, ¿no? Le puedo haber puesto acá wrong con para decirme me afectó una columna, ¿no? Y el siguiente ejemplo es usando fechas. Recuerdan que vimos que en expresiones regulares usábamos fechas, ¿sí? Pues imaginemos que tenemos una tercera columna llamada pues current data, ¿no? Que en este caso es la fecha. ¿Cómo se manejan las fechas aquí en la base de datos? Es mediante data time now, que lo vimos en expresiones regulares, que es la fecha de ahora, de hoy. Usamos un start time para darle un formato de año, mes, día, hora, minuto y segundo. O sea, quitamos los microsegundos y le damos este formato, format date. Y se manda, el format date se manda a, en este caso, si queremos, sí, nuestra tabla. En este caso tenemos un ejemplo de una base de datos que se llama laptop, donde le vas a actualizar la fecha, donde el ID tenga tal, ¿no? Obviamente, pues no tenemos la fecha, ¿no? Pero esto sería igual. Si queremos manejar fechas, se usa mediante el current day, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna duda o pregunta. Y con esto pues solamente cerramos el punto. Ahora, ¿cuáles son el ejercicio para terminar? Bueno, de estos códigos que ahorita los voy a subir, de estos tres ejemplos que tienen, ¿no? Y obviamente los que mandé, van a crear igual una interacción entre usuario y base de datos, pero va a ser dinámica. ¿Qué quiere decir? Que estos valores que quieran ustedes, van a crear la tabla que ustedes quieran. Mínimo debe tener al menos tres campos, el ID, un campo texto o un entero, y si gustan, pues la fecha, ¿no? No es forzosa, puede ser tres campos, y los datos los van a pedir de manera dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que ustedes los pongan en esto, donde colocamos name, email, ID, esto los va a pedir el usuario. Es decir, dame el nombre, dame el email. En este caso, si ustedes eligieran nombre y email, pues usan estos, los piden, ¿no? Y van a pedir el nombre de la tabla. Es un solo programita, muy simple. Okay. Ahorita voy a activar los ejercicios, los que los tengo aquí ocultos. Bueno, están programados para aparecer a las 9, pero ahorita los voy a activar para que tengan, pues observen lo que deben realizar de ejercicio. No sé si hay alguna duda o algo que por ahí no quede claro de lo que hay que hacer de ejercicio. Pueden basarse en estos tres archivitos que ahorita van a aparecer en su Classroom, ¿vale? Y crear uno solo, una tablita, tienen ahí una tablita, una base de datos test, una tablita que se llame alumnos o productos, o aquí esta que dice laptops, y quieren ponerle nombre y precio, o nombre y descripción, lo que ustedes quieran, tres columnitas mínimo, y va a ser dinámica. ¿Qué va a ser? Primero una parte dinámica en la cual quieren actualizar los datos, ¿no? Quieren, va a ser cuatro puntos principales, ¿no? Primero, consultar, ¿no? ¿Qué quiere? A lo mejor un tipo menú así simple. ¿Qué quieres hacer, no? 1, consultar. 2, insertar. 3, editar. 4, eliminar, ¿no? Si quieren verlo así, ¿no? Va a ser de manera dinámica. Y obviamente si yo elijo insertar, me va a pedir los datos, ¿no? Dame el nombre, el precio, no sé si es una tabla de productos que ustedes quieran crear. Ok. Das enter. Listo. Para hacer este ejercicio no debe estar forzosamente en notebook. Créenlo en extensión.py, ¿no? O sea, si quieren no lo creen ahorita ni en TensorFlow o Colab ni en Notebook, ¿no? Créenlo aquí en su editor de preferencia. Suban su código fuente.
Si yo elijo eliminar, pues tienes que pedir el ID, ¿no? ¿Qué ID quieres eliminar? Y ya a lo mejor lo quieren hacer así más pro, pues antes de eliminar tiene que dar un listado de lo que obtengo, ¿no? De lo que tengo. Ah, tienes estos datos. ¿Cuál quieres eliminar? Dame el ID. Pues yo le doy pues, uno, eliminado. Vuelve obviamente a mostrarme el listado de mis datos. Y tus datos resultantes son, ¿no? No sé, lo que les pueda a ustedes ocurrir, ¿no? Ahí lo pueden ustedes agregar. ¿Dudas con el ejercicio de hoy, de ahorita? Tienen una hora para terminarlo. Es muy simple, ya está creo que visualizado. Me indican si ya se ve eh, el, el- el ejercicio. Si no, vuelvo a refrescar. Yo todavía no lo veo. No, no se ve. Ok, déjenme No se checar. ve. A ver, ¿por qué no se mostró o se mandó a otro lado? Permítanme. Déjenme ver acá. A ver, refresquen. A ver si ya les aparece. Dice que ya está publicando. Estos ejercicios están ahí, ¿no? Entonces no se hay duda con el ejercicio. Todo debe ser interactivo en la parte de qué quieres hacer, ¿no? O bueno, menos la conexión sí déjenla fija. Obviamente yo cuando revise, pues cambiaré eh, el nombre de su tabla y lo probaré, ¿no? Una base de datos que se llame test, con una tablita que se llame, no sé, productos, alumnos, calificaciones, no sé. Lo que ustedes, tres campos, muy simple, ID, nombre, edad, no sé. Un directorio pueden hacer, nombre y teléfono. Nada más con esos tres campos son suficientes. Solo es interactivo para hacer la conexión, o sea, no es nada de que creas el script ni que crea la tabla, no, o sea, la tabla ya debe estar creada. Nada más ahí en su tarea, adjúntenme su script para crear su tablita de MySQL, de preferencia. Si hay alguna duda sobre el ejercicio de ahorita, díganme, sin ningún inconveniente que aclaramos dudas. Nada más es una tabla. Sí, una tablita sencilla de tres campos, como la que mostré de alumnos, que nada más tiene el ID, el nombre y el correo. Puede crear una que tenga, no sé, nombre y teléfono, obviamente el ID, nombre y teléfono. Una que sea ID, producto, precio o descripción. O sea, con tres columnas son más que suficientes. La interactividad está en que cuando ejecute el programa debe decir qué quieres hacer, ¿no? Insertar, consultar, eliminar o actualizar. Un menú en consola, ¿no? Ah, editar, que sea el 2, ¿no? Me va a decir, me puede poner, estos son los datos que tengo, ¿qué quieres editar, ¿no? Dame la sentencia SQL, ¿no? O dame ya los valores del nombre o el nombre, por ejemplo, hablando de una, eh, una libreta de contactos, ¿no? Nombre y teléfono. Y dame el ID que quieres actualizar, ¿no? Ah, pues el 2. Igual debes controlar el error, ¿no? Si no existe el dato, pues debes decirme, no encuentro la información, me intenta nuevamente, no sé. Ya lo dejo a su creatividad, ¿no? Solo es un ejercicio, no más es uno. Les mando estos tres ejemplos. De preferencia usen la extensión Py y nada más con esa tablita, ¿no? Cualquier duda, pues estoy aquí conectado. Si hay alguna duda del ejercicio, no lo entendí bien,
piensen, ¿no? Que ya es más su creatividad de qué debería de decir aquí la consola, tus datos que tienes son, pueden agregar algunos antes de que empiece esto, a lo mejor uno, o directamente pedir, ¿no? No tienes datos, ¿no? Inserta tu primer dato. No sé, la creatividad ya depende de ustedes, cómo quieren mostrarlo, ¿no? Pero al menos debe de insertar, actualizar, eliminar y editar. Ay, perdón, la tos.